Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, yo soy Caro Hernández, estoy feliz de poderte acompañar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner y también feliz por la invitada que tenemos maravillosa, porque hoy vamos a continuar charlando con Ornella Garoni. Te recuerdo que ella es paisajista, docente Waldorf y comunicadora social, y vamos a seguir charlando de estos arquetipos de la vegetación y su relación planetaria. Y la verdad es que es un tema fascinante. Así que muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, Ornella. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente, Caro, por poder seguir difundiendo esto que es una maravilla, poder observarlo, y es una pasión para muchísimas personas y para otras una puerta para descubrir tantas cosas que son importantes de tener en el corazón respecto de lo que es el medio ambiente y la naturaleza. Entonces, Exactamente. bueno, como vos bien decías, llegamos la vez anterior hasta lo que es el centro, ¿no? Habíamos estado hablando de las plantas cactáceas, de las enredaderas, las alpinas y las herbáceas que constituían el centro, ¿no? Si hablábamos también de los septenios, Ujú. llegábamos con las herbáceas a estar en el septenio del medio, que es el que a su vez tiene 3 septenios incluidos, de 21 a Ujú. 28, de 28 a 35 y de 35 a 42. Todo esto, para hacer una pequeña retrospectiva muy cortita, devenía, por supuesto, de lo que veníamos hablando de la tendencia vertical y periférica de la vegetación, que tiene que ver con los estudios de las metamorfosis de las plantas que hizo Goethe, y Ujú. que, bueno, luego la antroposofía, de la mano de Steiner, y luego todos los discípulos y los docentes que vinieron luego, tomaron para empezar a poder explicar de alguna manera, desde un lugar más abarcativo, todo lo que es el manto vegetal terrestre, ¿no? Entonces, desde ese lugar, así como muy sintéticamente, es Ujú. desde donde venimos, hablando ya en la vez anterior. Y esto nos lleva a, luego de las herbáceas, llegar a los arbustos, que Ujú. tienen muchísimo que ver con el septenio que va de los 42 a los 49 años, en donde lo primero que vamos a decir, como hicimos en el caso de las anteriores formas vegetales, es que tiene mucho avance lo que es la tendencia vertical de la vegetación, y lo periférico va quedando rezagado. Recordemos también, nuevamente, para hacer como un repaso, Ujú. que lo vertical, cuando hablamos de lo vertical, estamos hablando de esto que tiene que ver con la esencia, con lo permanente, ¿no? Con esa Ujú. potencia de reconstruir nuevamente la forma, la potencia germinativa que tiene la planta y que se evidencia muy fuertemente en todo lo que es tallo. Ujú. Entonces hay como un avance muy fuerte de lo vertical en los arbustos, y lo periférico va a quedar ahí atrás, ¿no? Como no está tan expresado. Si bien uno piensa en un arbusto y dice, bueno, pero el arbusto ocupa un buen lugar en el espacio, de hecho le llamamos arbusto justamente, aún quienes no conozcan específicamente de taxonomía botánica o de morfología vegetal, Ujú. arbusto le dice a alguien a algo que ve que es más grande que una hierba, digamos, ¿no? Que tiene una Sí. cierta altura quizás. Ujú. Pero lo que hablamos en este arquetipo es que el arbusto es aquel que puede tener es la primer formación incipiente de madera, ¿no? Podríamos decir, la lignificación, ese endurecimiento, ¿sí? Ah, ok. Por Ujú. eso también es frecuente la formación de espinas en Ujú. muchísimos arbustos y el resecamiento de las puntas de las ramitas, ¿no? En los arbustos arquetípicos estamos hablando. Por supuesto, también vamos a tener, sobre todo aquí en donde yo vivo en la montaña, hay mucho bosque con mucho arbusto que crece debajo del bosque, entonces claramente son arbustos que son más tiernitos, podríamos decir, ¿no? Más, con hojas como mucho más filigranadas, más delicadas, pero Ujú. sí tienen esa potencia de lo arbustivo, ¿no? En donde brota con mucha fuerza esa tendencia vertical, es decir, el tallo, ¿no? Ujú. Y en las puntas como que pierde un poco de fuerza. Y es interesante verlo, si uno piensa, es una etapa de la vida en donde
la esfera planetaria, vamos a decir, que puede servirnos como de guía para comprender, es la esfera de Marte, ¿sí? Ujú, Y los que conocemos por ahí o nos interesamos quizás en la astrología, sabemos esta tendencia marciana, ¿no? ujú, De un ímpetu, ¿no? Como un comienzo, como con mucha fuerza, que después por ahí va declinando, pero siempre hay un nuevo brotar, siempre hay un nuevo empezar con el mismo ímpetu como si fuera la primera vez, ¿no? Y esto es muy característico que lo que pasa con los arbustos porque no tienen un solo tallo, tienen claro. muchos, son como muchos nuevos comienzos, ¿no? Esta tendencia marciana, ¿no? Decimos. Ujú, Eh, que, bueno, los colegas con los que trabajo o mis mismos compañeros de estudio muchas veces dicen, sí, me acuerdo de vos por los arbustos marcianos o por las plantas venusinas, ¿no? Y por ahí alguien que escucha afuera dice, ¿qué pasó? ¿Que cayó un meteorito? ¿De dónde vino el arbusto? Pero bueno, tiene que ver con tomar a la esfera planetaria, digamos, de Marte, ujú, como entendiéndola como esa muestra, ¿no? Arquetípica también. Porque vos fíjate que Marte en su trayectoria nunca tiene ese estancamiento que por ahí tienen otros planetas, ¿no? Es ujú, como que abarca todo con un solo arco, que es poderoso, y ni bien concluye ese arco, digo arco que sería la órbita, ¿no? ujú, Empieza otro nuevo, ¿no? Es como esa fuerza permanente. ujú, Y esto es muy fuerte poder verlo en lo que tiene que ver con los arbustos, porque los arbustos tienen esta habilidad muy grande de fijar, por ejemplo, en las zonas costeras, fijar el suelo. Hay una fuerza tan, tan grande que las raíces mismas ayudan a fijar los médanos, ayudan a fijar los suelos. va. Como que es como si una fuerza muy imparable para ellos viniera. Entonces, tienen que hacer esa impronta muy grande en el mundo físico. Cuando anotan ese logro al que llegaron, Ujú, bueno, se secan un poquito las puntitas y vamos de nuevo a empezar porque hay que seguir fijando suelo y hay que seguir acaparando ujú, este espacio, ¿no? Entonces, por eso hablamos sobre todo de lo vertical, porque esta potencia de germinación está muy fuertemente ligada a lo que es los arbustos, ¿no? El arbusto, así como dato que tiene que ver con el laboreo en la jardinería, siempre vamos a poder multiplicar mucho más fácilmente un arbusto si tenemos, de acuerdo a las especies, por supuesto, ¿no? Pero aquellas que se multiplican por esqueje, obviamente el esqueje lo tenemos que sacar lo más cerca del suelo, digamos, ¿no? Porque las puntitas es donde menos va a tener potencia germinativa, es como que ahí ya terminó su arco marciano y vuelve a empezar con otro ímpetu desde afuera, desde abajo. ujú, Entonces ahí es donde va a tener el mayor poder de poder dar sus raicillas ahí y empezar a multiplicarlo, ¿no? Esto es algo que es bueno pensarlo cuando estamos pensando en el septenio de los 42 a los 49 años, que es un momento de la vida en donde empieza con más vigor a imponerse hacia afuera ujú, esa idea que yo traigo, ¿no? Fijémonos que algo muy interesante, de nuevo, que pasa con esto del candelabro que hablábamos la vez anterior, ¿no? Que yo ujú, trataba de ponerlo como una imagen. Los arbustos se espejan con el septenio que va de los 14 a los 21 años, ¿no? O sea, el ujú, septenio de los 42 a los 49 está espejado con aquel que hablábamos en las plantas alpinas venusinas, que se da entre los 14 y los 21. Y acá es donde tenemos para ver cómo se empieza a imponer con vigor, con fuerza, esa idea que trajo mi generación, ¿no? En ese momento de mi adolescencia. Es como si hasta ese momento la persona estuvo semillando, podríamos decir, como contábamos que hacen las herbáceas, ¿no? En este medio del medio, entre los 21 y los 42, hay algo que empieza a pasar en este septenio entre los 42 y los 49 que es como, bueno, esto es lo que yo traje fuertemente. Eh, Como que entiendo de una manera más cabal cuál es mi tarea, ¿no? ujú, Entonces, contra viento y marea, yo quiero plasmar en el mundo aquello que yo traje. Y por supuesto es una edad en donde yo ya tengo una maduración, en donde es más posible que incluso pueda contar con los medios o
por lo menos gestionarme de otro modo los medios físicos, materiales, para poder plasmar aquello que yo creo que tengo que hacer, eso que tiene que ser, ¿no? Ujú. Y esa fuerza tan grande dirigida hacia afuera es algo que es muy característico del arbusto, lo que hablábamos recién, ¿no? Esto de, bueno, con vigor, con fuerza, voy hacia afuera, ¿no? Empieza a ser eh, como menguada la influencia que hay desde el exterior para adentro, ¿no? Ujú. Pensemos en una persona que está en ese septenio, de bueno, ya no me importa lo que digan los demás, yo voy a hacer esto, ¿no? Es Claro. como, eh, hago este paso porque estamos hablando permanentemente de naturaleza y cultura, ¿no? Ujú. Desde lo que nosotros vemos en la antroposofía, ¿no? Este humanismo en donde trabajo con los otros, soy con los otros, pero llega un momento que hay algo en mí que tiene que plasmarse, ¿no? Teniendo en cuenta siempre trabajar al servicio de lo que debe ser el bien, el bien de la humanidad, por supuesto, pero yo digo, bueno, esto ya no sé si lo voy a consultar tanto. Creo que esto es como cuando uno dice, yo te informo que va a pasar esto, no te estoy consultando, porque ya lo tengo decidido, ¿no es cierto? Es Ujú. como, Ujú. tiene que ver un poco más con eso, ¿no? Hay una forma muy clara de decir, bueno, no importa, si no salió, vuelvo a empezar otra vez, ¿no? Y no este gesto humano de no descansar hasta que la tarea esta se cumpla, ¿no? Tengo Claro. que lograr. Es como si uno dijera, está tan de moda la palabra procrastinar, ¿no? Que la Ujú. empezamos a escuchar por ahí mucho más en este último tiempo que uno estaba dentro de la casa y tenía que organizarse y ponerse sus ritmos y como que Claro. todo el mundo, si hay algo que amé de esta etapa es que todo el mundo empezó a hablar de los ritmos. Y dije, wow, qué alegría esto, porque es tan importante lo rítmico. Mm. Entonces, bueno, como si uno hubiese tenido todos los septenios anteriores posibilidad de alguna manera procrastinar acá en el de 42 a 49, es como que, bueno, listo, ya está. Y hacerlo con una alegría, ¿no? Con una felicidad que es inmanente a poder hacer esto de la propia tarea, o sea, eso ya vive en mí. Como Claro. si el mundo dependiera de que yo logre eso es muy arbustivo, es como el arbusto asciende de la tierra con un ímpetu como si la ecología del mundo dependiera del arbusto, ¿no? Es algo bien marciano, bien fogoso. Así que a grandes rasgos, para no detenernos demasiado en Marte como inspirador y en lo que son las plantas arbustivas, eso es lo que podemos ver de este arquetipo, ¿no? Que sería el quinto que estamos Mm. viendo, que habíamos decidido verlo como en el orden de los septenios. Luego a esto le van a seguir unas formas que nos interesan muchísimo a todos quienes estamos vinculados de alguna manera con la pedagogía Waldorf y con la antroposofía, porque se trata de los árboles. Como recién venimos de los 42 a los 49 años, acá tenemos un septenio que es de los 49 a los 56. Pero Ujú. ¿por qué digo que nos interesa muchísimo a quienes trabajamos, bueno, en la docencia o estamos vinculados a la antroposofía de alguna manera? Porque en el árbol, donde predomina lo periférico, con una clara contribución de lo vertical, hay algo muy importante que es la consolidación, ¿no? Fíjate que venimos de los arbustos donde yo te digo, bueno, sí, se empieza a lignificar un poco la materia, se empieza a endurecer. Pero Ujú. el árbol, la diferencia que tiene, primero es que tiene un tallo principal, que lo conocemos como el tronco del árbol, ¿no es cierto? Ujú. Pero además, todas estas capas que se van lignificando, van consolidando lo que hacen, por eso el árbol puede ascender hacia lo alto, ¿no es cierto? Por eso el árbol puede tener esa presencia, ¿no? Que uno imagina un árbol y imagina el árbol y la copa. Hay millones de especies de árboles y vamos a tener distintos tipos de expresiones de lo que es el arquetipo árbol, pero hay algo que está siempre, que es el tallo que da estabilidad y además da independencia a esa planta. ¿Y por qué digo que nos interesa? Porque la consolidación de aquello que se va creando tiene mucho que ver con la energía de Júpiter. Júpiter, Mm. esta esfera planetaria que está relacionada con los jueves, todo aquel que conoce una escuela Waldorf sabe que es la pedagógica. El que la conoce como docente o como futuro docente o estudiante o como madre o padre del colegio. Los Ujú. jueves en todos los colegios del mundo se reúnen los docentes para
tratar diversos temas que tienen que ver con la escuela, pero sobre todo para hacer observación, ¿sí? Observación de niños y niñas, observación de la tarea pedagógica, de las épocas, de cómo se van desarrollando. Y esto tiene mucho que ver con la esfera planetaria de Júpiter, ¿no? Donde hay un movimiento que progresivamente va acompañando el Sol y Mm, cuando avanza, ¿no? Júpiter en la Tierra, eso es extensión y crecimiento. Y cuando retrocede Júpiter en la Tierra hay contracción y endurecimiento, ¿no es cierto? Es como, bueno, esto mucho la gente que hace biodinámica también lo tiene súper aceitado, este mecanismo, pero acá, a los fines de poder hablarlo hacia el arquetipo árbol, lo que vamos a tener más presente, si se quiere de alguna manera, de Júpiter, es esto de la sistematización de ese movimiento, ¿no? Cuando el Sol está opuesto, es como que lo hace regresar sobre su propia trayectoria, ¿sí? ujú, Júpiter tiene un poder de ir afianzando cada uno de los movimientos que va teniendo. ujú, Y tenemos en el árbol algo que es muy significativo, que es esto de que tiene una manifestación vital que va a tender siempre a esa grandeza, como no solo porque se llena de hojas, sino porque tiene la posibilidad de llevar hacia la periferia todo eso que vive en lo vertical, ¿no? Llena de vitalidad. Uno dice, lugares donde no hay árboles se ven tan distintos a un lugar donde hay árboles, ¿no? ujú, Quizás hay otra vegetación más achaparrada, quizás hay muchas hierbas, quizás hay arbustos, pero se ve completamente diferente un lugar donde no hay árbol. Si pensamos en las herbáceas también, podemos hacer este pequeño paralelismo en donde lo que la herbácea muestra en el espacio, ¿no? Esta armonía que hablábamos de los 4 elementos, esta armonía que se muestra también entre lo vertical y lo periférico en la herbácea, el árbol, al tener esa capacidad de consolidación, lo muestra a través del tiempo. ujú, Esto es como lo más conocido cuando alguien dice, bueno, a ver cuántos anillos, ¿no? Estas ujú, capas de xilema y floema y suber y todo esto que hacen a la lignificación de ese tallo principal, a ver cuántos anillos tiene ese árbol, cuántos años tiene, ¿no? Es sí. una de las pocas, de las pocas plantas, o en este caso arquetipos vegetales, en los cuales el ser humano como que reposa su mirada, lo puede contemplar pensando, wow, ¿cuánto tiempo hace que esta planta está acá? Ujú, Siempre cuando uno busca quizás imágenes de algún árbol, lo primero que le va a aparecer es el árbol más viejo del mundo, el árbol más alto del mundo, el árbol más que tiene el tronco más ancho, ¿no? sí. Es algo que llama mucho la atención del ser humano, el árbol, ¿no? Ujú, Esto es productivo, de alguna forma, contemplarlo pensando en esa capacidad que tiene, además, de tener este interjuego con el viento, ser hogar para un montón de especies animales, ujú, eh, ser lo que hace ese sonido característico de cuando uno está en la naturaleza, ¿no? ujú, Y se escucha el viento que ujú, juega con las hojas, y se escuchan quizás en los árboles que son muy añosos y muy altos, ese sonido como de que algo se está moviendo, ¿no? Que parece como un rechinar de la madera, ¿no es ujú, cierto? Y es como, uno dice, wow, se me va a caer encima el árbol. Y no, es como un movimiento natural que va sucediendo. Por supuesto que cuando son árboles que están muy castigados, quizás por situaciones que tienen que ver con los fenómenos climáticos, sobre todo en los lugares de naturaleza plena, me refiero, si en algún momento hay un gran viento, una gran tormenta, los puede derribar, pero en general hay unos sonidos que son característicos del bosque que no necesariamente implican que el árbol se va a caer, ¿no? ujú, Y también pensándolo respecto de las hierbas y respecto de cómo se comportan en las estaciones, ¿no? Porque si nosotros pensamos en la primavera, cuando hay ese retoñar de ramas, que uno ve al árbol como algo tan tierno, ¿no? Y lo ve lleno de yemitas, todas esas hojas ahí que están a punto de salir. Y, y es una imagen de mucha ternura, ¿no? Uno, siempre que hablamos de la primavera, hay por todos lados imágenes de flores, de todos colores, y con esa eh, belleza que hay en los tipos de pétalos y cómo se van expresando los distintos colores y tonalidades. Pero en realidad la imagen de la primavera es este retoñar del árbol, ¿no?
La flor tiene más que ver con el verano, con el poder calórico, esta actitud fogosa de generar el polen, que es Mm, completamente inflamable además. Y ujú, bueno, y todo eso es un proceso más calórico que tiene que ver con el verano. ujú, La imagen arquetípica de la primavera es este retoñar de las ramas del árbol, ¿no? ujú, Que de alguna manera después se espeja también con la germinación que tiene una planta en el otoño, ¿no? Lo que empieza a pasar, esto de que las fuerzas se van para adentro, pero cuánta cantidad de especies arbóreas se deben sembrar finales de verano, principio de otoño, ¿no? Luego, cuando las ramas del árbol están maduras en el verano, que se parecen un poquito a una hierba quizás con su desarrollo, lo podemos espejar de otra forma con ese color fuerte que va a tener en otoño, ¿no? Que tiene que ver otra vez con un proceso calórico. Entonces, todo el tiempo el árbol nos está mostrando situaciones espejadas a lo largo de las 4 estaciones. Por eso decimos que lleva al tiempo lo que la herbácea muestra quizás en el espacio. Tenemos muchísimas más cosas para decir del árbol, pero vamos a tratar de ponernos ya a hablar de lo que tiene que ver con los septenios, ¿no? El árbol va a ser el que nos va a acompañar a poder contemplar lo que es el septenio de los 49 a los 56, ¿no? En donde ujú, esperamos, o por lo menos creemos que puede suceder, esto de tener un hombre ya centrado, ¿no? Un humano centrado, que dice, ujú. bueno, La yo, expectativa. claro, esta sería nuestra expectativa. Siempre estamos hablando acá, Caro, de arquetipos y de ideales, ¿no? A los que aspiramos, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, en ese arquetipo del septenio de los 49 a los 56, sería esperable que los actos de esa persona reflejen como muy nítidamente la tarea espiritual que vino a cumplir a este mundo, ¿no? Suena un Ujú. poquito bastante ambicioso, Sí, sí, por sí. supuesto, pero bueno, es un momento en donde esta consolidación que se vino haciendo a través de todos los septenios puede permitir que se observe esa conexión profunda que hay entre las cosas, ¿no? Como que la persona puede hacer ese balance gracias a esa maduración y poder entender cómo fueron consolidándose todas las acciones que fue realizando en la vida, ¿no? Es un momento muy importante de balance y es un momento que, si lo pensamos en la antigüedad, era una edad a la que era muy difícil llegar, que progresivamente se fue llegando, fue llegando el ser humano, pero no era lo más común, ¿no? Ujú, Entonces, esto también es interesante verlo a la luz de la antroposofía porque habla de una evolución del alma humana, ¿no? Hacia el alma consciente, digamos. Y acá es donde el ser humano podríamos decir que ya tiene todas las capacidades para ser una guía auténtica, ¿no? ujú, Y poder llevar el orden, ¿no? Este orden mismo que lleva el árbol cuando puede, debido a esa lignificación que va consolidando a través del tiempo, llevar hacia el día de mañana, digamos, hacia el futuro, ¿no? Esa meta, ¿no? Que en el árbol sería llevarlo vertical hacia lo periférico. Bueno, en el ser humano, en este septenio, es poder llevar esa meta y poder llevar orden a donde no hay, ¿no? Poder ser quien guíe y quien ayude a consolidar. Por eso es tan importante pensarlo como inspirador para ese momento de la vida, ¿no? ujú, Porque siempre lo comunitario va a necesitar una idea abarcante, ¿no? Como lo vertical, que ayude a esa comunidad a trabajar, que con esa idea se pueda proceder de manera que se pueda planificar, se pueda organizar, se puedan repartir tareas. ujú. Todo lo que tenga que ver con la sistematización está en un árbol y esto se ve en las células del árbol, no es que solamente se ve en el árbol, ¿no? Uno ve el comportamiento de las células que lignifican, es decir, que endurecen, es completamente distinto a las células vegetales que están en una planta que no hace un proceso de endurecimiento de la materia. Mm. Entonces hay mucho, bueno, soy repetitiva porque, porque es verdad que cada uno de los momentos de la vida, y si uno también revisa en su biografía, tiene, y bueno, y si no ha llegado a esa edad todavía, piensa en las personas que conoce, ¿no? Ujú. Eh,
siempre es muy útil valerse de las imágenes en la naturaleza para poder llevar esa contemplación, ¿no? Y también pensar en que esa sistematización, ya que venimos hablando del árbol, no necesariamente se da a través del intelecto, Ujú, porque a mí me gusta siempre tomar estas palabras de Steiner, que de algún modo él decía, esto no tiene que ver con que ustedes crean o no crean. A mí me pasa esto, yo veo estas cosas que quiero, necesito compartirlas, que muchas veces de hecho las compartía porque llegaba una pregunta, ¿no? Esto del Perceval, como que llegada la pregunta, bueno, ujú, él decía, sí, esto es lo que va a esta pregunta que viene. Pero tiene que ver con un proceso interior, tiene que ver con algo, una búsqueda que cada una de las personas tiene y que está referida a los procesos que se dan en la naturaleza o los procesos que se dan en el cosmos. Muchas personas entran en la sistematización de ese balance de la vida a través de otro tipo de búsquedas, ¿no? ujú, Y eso, por supuesto, es válido para cada quien y cada persona lo hace valer de acuerdo a lo que va necesitando en sus momentos de la vida. Pero sí eh, pensar bueno, que la naturaleza siempre tiene muchísimo para darnos como imágenes, ¿no? ujú. Y bueno, y llegamos a la última, entonces, de las formas, Caro. A mí más bien se me ocurren preguntas digamos, más mundanas que espirituales ahora, porque recuerdo los árboles, algunos árboles que le salen bolas. Bueno, estaba pensando en eso. Has dicho un montón de cosas muy interesantes, pero no sé por qué me vino a la mente estos árboles que de pronto los ves llenos de bolas, que me da la sensación que están sufriendo. Bueno, por ejemplo, acá en Patagonia está el caso del yao, que es un hongo que vive en la planta y que se va Ujú, lignificando justamente con la planta y después da formas increíbles. Es una simbiosis, podríamos decir, porque no es que a la planta le vaya a producir un sufrimiento. Siempre hay que repensar estas ideas. Lo que vos ujú, decís son preguntas mundanas, en realidad son preguntas maravillosas que abren a un montón de... eh, no hay preguntas tontas, hay respuestas que no se abren a la profundidad en todo caso, ¿no? Decía una gran docente, Úrsula Wallendorf, ujú, que tuve, que siempre la recuerdo con muchísimo cariño, pero sí tiene que ver con repensar qué es lo que nosotros llamamos sufrimiento, ¿no? Que es una idea cultural. ujú, Si pensamos también en que la planta no tiene un sistema nervioso, del mismo claro. modo que sí lo tienen los animales y los seres humanos, Ujú. no hay tal sufrimiento. Lo que sí hay es estrés vegetal. Mira vos, esto es incluso es una materia en la facultad que el día que la vi dije, no puedo creer. Eh, pero sí existe, es un seminario específico que uno puede elegir hacer. Y este estrés vegetal tendría que ver con exposiciones de la planta a estados en los que no prospera de la manera en que prosperaría en su estado natural. Esto pasa mucho con las exóticas, con las plantas que no son de un lugar determinado, entonces en ese lugar que no son de ahí, caso árboles, rompen las veredas porque esa planta no es de ahí, tiene que Mm, vivir en otro lugar. Y bueno, esto que pasa con esas bolas que vos decís de los árboles, muchas veces tiene que ver con la interacción entre especies nativas exóticas, muchas veces tiene que ver con los cuatro elementos, cómo circulan alrededor de la planta, es decir, mm. no soy una experta en sanidad vegetal, pero sí te puedo decir que ese concepto de sufrimiento tiene más que ver con adaptaciones que tiene que hacer el cormo, digamos, el cuerpo de la planta, para Ujú. poder seguir prosperando y haciendo su ciclo vital como le corresponde según la especie a la que pertenece, ¿no? Sí, es verdad. Hay árboles que, por ejemplo, se ven de la mitad hacia la derecha, está todo su follaje normal, y de la mitad a la izquierda no hay follaje porque lo ha invadido el otro árbol Claro, con su follaje. exacto. Mm. Exacto. Sí, 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 y pasa muchísimo también en las ciudades con las podas, ¿no? Yo siempre soy la que me peleo con la gente que poda a lo loco, ¿no? Que no, bueno, Mm, no me puedo pelear con todos, pero sí en los inicios de, de mi trabajo como paisajista sí era siempre una gran disputa con todo, porque tanto en el espacio público como en el espacio privado, hacerle entender a la persona que no hace falta podar si está plantada la planta, ese arbusto o árbol, en el lugar correcto, ¿no? ujú. Y que la poda responde más a una cuestión de utilizar
la naturaleza de modo urbano o como uno quiere, porque quiere hacer una topiaria y que parezca que los arbustos con forma de canastita, estoy en mi casa viendo uno en este momento por la ventana, que la gente poda, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de cosas a la planta le van produciendo, por supuesto, distintas formaciones, distintas expresiones en la fisiología que la va a ir mostrando, que bueno, que el ojo atento o que sabe va a decir, mira, esta planta deja de podarla porque fíjate cómo engrosó, por ejemplo, sus raíces, o cómo está saliendo, hay como una patología en los árboles que se llama pata de elefante, ¿no? Donde se empieza a engrosar muchísimo el Mm, tronco en la base y que eso trae determinadas consecuencias. Bueno, son todas reacciones que tiene el reino vegetal ante lo que las personas hacemos, ¿no? mm, Dónde las ponemos las plantas, cómo las tratamos. Nada, no es que, bueno, yo por supuesto formo parte de la gente que no es que les hablo directamente a las plantas, pero sí me voy a mi casa y me acuerdo que no regué una y puedo llegar a volver a regarla porque digo, no puedo hacer esto. Pero bueno, la mayor parte de las cuestiones que tienen que ver con la jardinería son cosas que yo siempre le digo a la gente, te haces el ojo con el tiempo, ¿no? Es una expresión por ahí muy ujú, de mi país, pero esto significa como que te vas a ir acostumbrando. Si vos observás, vas a ujú, entender qué pasó, vas a entender por qué floreció mal, o sea, en más cantidad en determinado momento del año, porque, o sea, si uno presta atención, aprende todo, digamos, la parte científica, que a quien le guste es alucinante, pero también es algo que aleja mucha gente de aprender ciencias naturales porque es una cantidad de palabras nuevas por renglón de cada manual de claro. botánica, genética y todo, que es bastante complejo. Ujú. No, y ahora estas preguntas que te he hecho, llevarlas al humano que está en ese septenio, ¿no? O sea, que puedes observar un humano igual, como decías, esta es la expectativa o esto es lo que en teoría tendría que estar ocurriendo en este Claro. septenio de los 49 a los 56, pero luego nos vemos y nos vemos justo como ese árbol, ¿no? O no estábamos en donde teníamos que estar, o Exactamente, nos invadió el otro exactamente. follaje y Sí, sí. Es muy bueno eso que decís, Caro, porque a mí se me ocurre estos árboles que van creciendo todo imbrincados así, que se tuercen de un lado para el otro, y uno, o sea, lo puede hacer ese paralelismo y decir, la está pasando mal, ¿no? ¿Cuánta claro, gente en esa edad, que además es una edad en donde ya, si no hubo un cuidado de la salud y un montón de cuestiones, es una edad donde empiezan a suceder un montón de desequilibrios, en padecimientos. donde la persona empieza realmente a pasarla mal y hay veces que el estado material, ¿no? Como decía una gerontóloga, esto es deterioro material, ¿no? Es deterioro material, fíjate qué fuerte. Si uno tuvo posibilidad del famoso conócete a ti mismo, ¿no? De esta búsqueda espiritual desde un tiempo antes, ¿no? Por Ujú, lo menos desde que uno empieza a tener su propio pensamiento entre los 19 y los 21, 22, hay algo muy distinto que ocurre en esa etapa, ¿no? Porque es un momento realmente de revisar esa consolidación que yo hice y poder avanzar y poder ayudar a otros, ¿no? Porque esto de, el árbol, uno dice los árboles dan oxígeno, bueno, esto también es una imagen, ¿no? ujú, Eh, el árbol da muchísimo, también lo dan todas las plantas, por supuesto, pero el árbol es como el arquetipo, ¿no? Plantemos 100 árboles por la vida. ujú, Si los árboles no están, no vamos a poder respirar, ¿no? Y esto sirve porque realmente tiene un sentido más allá de esto que es meramente una cuestión matemática verdadera, de la producción de oxígeno, la capacidad que tiene un árbol y la importancia de los bosques, pero más allá de eso, tiene que ver con, mirá, consolidó y puede darnos algo. Entonces, esto como imagen humana también es muy rico poder entenderlo así, porque consolido para dar algo, no para quedármelo yo. claro. Consolido para hacer hogar, para hacer nido, ¿no? El árbol Ujú, es nido de un montón de especies de aves, por ejemplo. Y ujú, solo puede ser, hay muchas especies que solo pueden vivir si hay determinados árboles en la zona, ¿no? Bueno, todo esto hay mucha tela para cortar claro. relacionándolo con la vida humana, pero sí, 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 tal cual. Muy bien. Bueno, pues sí, ya te dejo continuar, que nos quedan
Bueno, en teoría uno, ¿no? Nos quedaría. Oh. Sí, sí, nos queda, bueno, nos quedan las coníferas, que acá mientras estuve diciendo tanto árbol, 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 por ahí alguien pensó, ¿y los pinos qué pasa, no? Bueno, las coníferas es algo, es una forma vegetal que uno por ahí la ve y parece lo más mineral del reino vegetal, podríamos decir, ¿no? Como algo muy duro, ¿no? Ujú, ujú, Por supuesto hay varias especies de coníferas, pero acá tenemos una forma en donde predomina extremadamente lo vertical y suprime lo periférico. Y acá hago un pequeño paréntesis para recordar que cuando hablamos de las cactáceas, ¿no? Que es lo que se va a espejar con las coníferas en este candelabro que vuelvo a traer como imagen a este pizarrón que vamos armando, ujú, teníamos todo lo contrario. En las cactáceas predominaba extremadamente lo periférico y suprimía lo vertical. En este caso, lo vertical suprime a lo periférico. Fíjate, Caro, ujú, que las coníferas no podemos decir que tienen una hoja expuesta al ambiente, lo que tienen son hojas aciculares, son hojas metamorfoseadas, de modo que pierdan la menor cantidad de sustancia posible. No se despliegan, están endurecidas. Es como si conservaran la condición de ser un tallo, ¿no? Por eso decimos que predomina con, eh, eh, totalmente lo vertical. Uno ve una conífera y ve una planta como si fuera hacia adentro, ¿no? Como ensimismada, como que está, siempre va a verla como esto que yo decía, lo mineral, ¿no? Como que tiende a la rigidez, ¿sí? ujú, Tenemos como una posibilidad, gracias a esto, ¿no? De predominancia de lo vertical, una posibilidad de aguantar climas completamente extremos y zonas completamente extremas. Terrible cantidad de nieve y hasta ahí están los pinos, ¿no? ujú, Uno va a los lugares más extremos de mayor disminución de la temperatura y ahí están los pinos. Es como si pudieran, con todo esto, toda esta predominancia de lo vertical, es como si pudieran adentro, viste, es como son un mundo aparte, adentro tienen su estufita y están como quieren, ¿no? ujú, Tienen también ese olor a resina, ¿no? Que uno tiene que uno puede sentir en un bosque de pinos, ujú, tiene que ver con esto, ¿no? Hay como una materia bien densa que se va amasando adentro del pino y que provoca esta resina. A alguno le habrá pasado una vez que toca el pino y se queda pegoteado, ¿no? Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de la resina. Es un ujú, olor muy fuerte y muy característico y además es un olor que despierta, ¿sí? Que aquel que lo huele, para los que hacen aromaterapia, ujú. es un olor que despierta, que levanta inmediatamente el ánimo, ¿no? No voy a decir la presión porque acá va a haber algún médico que me va a estar escuchando y decir, no, la presión se levanta comiendo algo dulce. Pero bueno, pero tiene que ver con esto un poco, ¿no? Con ese aroma tan penetrante que tienen los pinos, si uno agarra unas hojitas aciculares y las frota en la mano, enseguida va a sentir un olor fuertísimo y no sale tan fácil luego, no es fácil de lavarse las manos y que se vaya, queda como pegado, ¿no? Ujú, Respecto al crecimiento del pino, claramente es parecido al de los árboles, pero lo que predomina es lo que en botánica llamamos la yema apical, que sería la puntita de arriba, ¿no? La puntita ujú, de una planta. Acá vuelvo a llamar a la imaginación bueno, a la evocación más que nada. Pensemos si alguna vez vimos un pino podado, el ujú, pino no puede volver a crecer hacia arriba, ¿sí? Va a crecer un poquito hacia los costados según la especie o va a morir directamente porque ujú, lo que lleva ese orden sistemático, del mismo modo que sucede en el árbol, en el caso de las coníferas, es la yema apical, es decir, el meristema, el tejido por donde va creciendo. Siempre es la yema de arriba. Estoy tratando de no usar tanto las palabras botánicas, pero hay dos tipos de crecimiento, monopodio y simpodio, ¿sí? ujú, El crecimiento monopodial vendría a ser este que es único, ¿no? Que viene ahí. Es como que algo te agarra de la puntita así y te eleva, ¿no? El ujú, pino tiene esta solemnidad. Vos fíjate que es más difícil que uno vea un pino creciendo de manera tortuosa. El pino es casi un rigor matemático. En la mayoría de las especies, si uno tuviese que decir a qué materia o a qué disciplina puedo emparentar un pino, y tiene que ver seguramente con la geometría, con la matemática, ¿no? Porque hay como una repetición que es completamente exacta, ¿no? Si uno realmente lo mide y hace toda esta cosa
tan método científico, lo puede comprobar perfectamente. Después, por otro lado, tienen una estructura que de algún modo, y acá nos vamos a ir un poquito a pensar en el septenio también, de algún modo está como empezando a determinarse como con leyes propias, ¿no? No hay un juego excesivo con el ambiente, es yo estoy en esto, que es lo mío, sobrevivo al clima extremo, puedo sobrevivir a un montón de situaciones ambientales, pero porque estoy ahí como bien para adentro, ¿no? Tratando de no interactuar demasiado con el afuera. Pensemos justamente en esa etapa de la vida, ¿no? El pino también es una planta que se adapta como de una manera tardía a los cambios, ¿sí? No es que enseguida va a reaccionar, como que lleva un tiempo. Y si uno piensa una persona en el septenio de 56 a 63, si cuando uno tenía 14, 15 iba de campamento y era feliz, a los 56 y 63 dice, bueno, yo ya quiero mi cama, mi lugar, mi espacio, como, ¿no? Como mi entorno. Estoy haciendo como un ejemplo como de lo más burdo como para usarlo como imagen que se entienda, ¿no? Es realmente una necesidad de estar bajo mis propias leyes y estar en mi ambiente, ¿no? Y otra cosa muy interesante que pasa con las coníferas es que recién después de 3 años, ¿viste? Uno dice pinos y piensa en las piñas o piñones, no sé cómo, bueno, depende cómo le diga cada uno, en cada región. Estas piñas, en realidad, empezaron 3 años antes a ser, con lo cual la conífera, cuando nosotros vemos esas piñas, que se hacen muchas actividades con los niños bueno, de juntar las piñas y hacer la mesita de estación, etcétera, esas piñas en realidad están mostrando el pasado. ¿Sí? La conífera, cuando expresa, es una planta que no tiene flor, ¿no? Pero cuando expresa a través de esas piñas, lo que está mostrando es su pasado, ¿no? Y fijémonos en este septenio de 6 a los 63, cómo es un momento en donde hay como una vivencia muy, muy ardorosa de aquellos recuerdos, ¿no? Que tienen que ver con cómo yo fui saliendo a la vida, qué es lo que hice, qué huellas, qué marcas dejé en el mundo y en las otras personas, ¿no? Y acá también, bueno, tenemos que hablar de Saturno como la esfera planetaria que va a regir a esta etapa. Y la trayectoria tiene una propulsión como lerda, ¿no? Lerda y después una retracción. Y los recodos que hace en esa órbita, Saturno, tienen apenas entre sí la distancia de su propio ancho, ¿no? Esto es difícil sin estarlo dibujando. Es muy bueno ver sobre cada planeta las órbitas y los estudios que hay y todo para poder entender a qué nos referimos con esto. Pero para que quede como un poco quizás más clarificado, podríamos decir que la expansión apenas es capaz de romper lo retraído de ese movimiento, en lo que es la órbita de Saturno. Y si pensamos en el pino, apenas van a salir los nuevos órganos, es decir, estas nuevas hojitas, que siempre son como agujetas o hojas aciculares, enseguida va a estar el endurecimiento y la condensación. No es que uno agarra una hoja de un árbol y es tierna, ¿no? Uno agarra un pino y se pincha, Sí. ¿sí? Y también acá vuelvo a hacer el espejo este con las cactáceas, ¿no? Fíjate que son dos que uno por lo periférico y otro por lo vertical tienen una manera de no producir hojas, ¿sí? Sino que producir hojas metamorfoseadas, ¿sí? En el caso de las cactáceas en espinas, en el caso de las coníferas son hojas aciculares. Todo esto, por supuesto, es algo que ayuda a revisar nuevamente ese arquetipo, ¿no? Como en donde hay, es una etapa de la vida, ya hablando del septenio, donde probablemente el deseo que antes era muy grande para intervenir en grandes ideas y en grandes planes empieza como a mermar un poco, ¿no? Como que hay una mayor profundización de la vida íntima, de la vida espiritual. Hacia afuera es como que hay proyecto como un sosiego, ¿no? Como una tranquilidad. Sería esta persona mayor que
que me da calma, ¿no? Esto estamos, vuelvo a decir, estamos hablando del arquetipo. Yo sé que muchas personas que escuchan por ahí están pensando, pero que conocen a mucha gente de esa edad, que lo que menos transmiten es calma. Pero estamos ante esa imagen, ¿no? Y que sirve bueno, para siempre repensar y siempre poder aspirar a, ¿no? Ujú, Hacia eso, donde se pueda, o sea, pensar en un septenio en donde se puedan conservar esas tradiciones o esos hábitos buenos que uno fue consolidando a través de la vida, pero los impulsos espirituales, tenerlos siempre presentes, ¿no? ujú, Eh, como que también, como el pino va creando su resina, ¿no? El humano en esa época poder seguir ahí como tejiendo es como esa sabiduría, como si uno estuviese en esa etapa escribiendo un libro, ¿no? Pudiendo decir, bueno, estas son las grandes ideas que han regido mi vida, son las grandes ideas que me han mantenido trabajando hacia afuera, pero que ahora hacia adentro puedo usar y puedo comprenderlas desde otro lugar, ¿no? ujú, Llevar esto a la vida no es que es algo que se da automáticamente, sino que tiene que tener, por supuesto, una búsqueda, ¿no? Como este arte de poder ser fiel a esa identidad, a ese yo que yo descubrí, que yo pude ver, ¿no? Porque se expresa un poquito ahí de los 14 a los 21, ujú, empieza como a mostrarse ahí, ¿no? Uno dice, ahí se imprime lo que trae esa generación, pero después de ese medio, ¿no? De los 21 a los 42, es donde ahí se empieza a realmente ver qué es lo que se pudo plasmar. claro. Entonces, claro, el septenio de 56 a 73 va a ser el que va a tratar de evocar continuamente, con el mismo realismo y con la misma capacidad de entendimiento, si es posible, esa experiencia primitiva que tuvo el alma cuando dijo, esto es lo que quiero, esto es Mm, lo que entiendo, esto es lo que busco, esto es lo que quiero dar a otros, ¿no? ujú. Entonces, bueno, eso es como un poco también, nuevamente, sintetizadamente súper, lo que tiene que ver con esta forma de las coníferas. Pues maravilloso. A mí me ha encantado, pues, todo el panorama que nos has puesto en la mesa y bueno, yo no sé si los que ya con 40 años estamos en modo conífera, ¿qué nos espera, no? ¿Qué nos depara la vida ya? Una piedra después. Claro, claro. Sí, bueno, es bueno esto porque ofrece un orden. Viste que el ser humano, bueno, esto pasa desde Linneo en adelante, bueno, todo siempre hace falta como organizarlo, ¿viste? Y lo que es lindo de esta visión es que propone una continuidad. Y esta continuidad vital, uno puede saber que es dinámica, ¿no? Y es como esto, Steiner tiene bueno, tiene millones, pero una frase muy linda es, allí donde los contrastes se vivencian equilibrados, reina lo inanimado y lo muerto, Ujú, porque la vida misma es la búsqueda de esa armonía entre contrastes, pero los contrastes van a estar siempre. Entonces, sí, claro, todos cuando vemos estas cosas decimos, che, pero yo estoy muy arbusto, pero en realidad tengo 25 por ahí, ¿no? Como, bueno, sirve como imagen rectora quizás para la contemplación y la meditación, que eso es lo interesante, creo yo, de toda la búsqueda espiritual que tenga el ser humano. Oye, antes de despedirnos, me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu trabajo, porque también haces paisajismo y jardinería tradicional, ¿no? Has trabajado en plazas públicas, en Sí, cementerios, o sea, ahí cómo, sí. cómo aplicas toda esta visión, todo este conocimiento antroposófico. Bueno, sí, básicamente donde puedo contarlo, cómo lo voy a hacer, lo cuento, y donde no puedo contarlo porque no hace falta o no corresponde, no lo cuento. Ujú, Básicamente eso, ¿no? No es que yo, digamos, tuve la dicha y la suerte de poder trabajar a conciencia, por ejemplo, en un cementerio en donde por esas causalidades de la vida, la persona con la que yo establezco mi contratación como paisajista era ujú. papá Waldorf, y fue como, yo dije muy tímidamente mi formación, y me dijo, ¿cómo no puede ser? Y conoces a tal, y conoces a tal, y en el mundillo pequeño Ujú, fue una gloria, y bueno, eso sí lo pude trabajar.
pensando en el recorrido entre la muerte y el nuevo nacimiento, y las 7 esferas planetarias y las 7 formas, y eso la verdad que fue una experiencia para mí alucinante. Y bueno, de ese trabajo que fue, la verdad, 17 hectáreas para trabajar, Guau. en donde gerente, que luego pasó a ser el padre Baldor de una escuela que era muy conocida, que en principio yo no sabía eso, y bueno, me dijo, listo, si estudiaste esto, haz lo que quieras acá, no me expliques nada, hacé lo que quieras. Y fue como, wow, una gran señal que yo sentí que dije, bueno, yo puedo hacer esto, lo puedo hacer y lo puedo trabajar. Y que por supuesto, teniendo en cuenta lo que venimos hablando, de que se puede hacer tanto contándolo como no, esto tiene que ver con cómo uno lo encara el trabajo, ¿no? Para mí es un acto de redención tener que ir a trabajar la tierra, porque considero que somos un poco invasores, ¿no? Trato de no Ujú. vivir en esa disyuntiva, porque si no, bueno, si no hubiera quizás podado el árbol que está enfrente, no vería el lago desde la ventana de mi casa, por ejemplo, Claro. porque hay cosas que uno hace con cierta determinación y para dejar ciertas huellas, pero en general la visión de la jardinería antroposófica tiene que ver con entender la función de la naturaleza de Ujú. acuerdo a dónde se expresa, ¿no? Entonces, en una escuela voy a necesitar fijarme en determinados puntos que son muy importantes y de repente en una comunidad terapéutica son otros, de repente en la casa de una persona son otros, en una plaza pública son otros. Entonces, hay mucho de un trabajo biográfico que se puede hacer con la persona física y la persona jurídica, ¿no? O sea, con una institución o con un particular, una familia, por ejemplo. Y esto es algo que a mí me ha dado muchísimas satisfacciones porque ver a través del tiempo cómo la relación de las personas va cambiando con el ambiente, cómo van llevándose de todo lo que uno pudo más o menos poner, y yo siempre voy deslizando a quienes no, por ahí no tiene sentido que yo les cuente desde dónde lo estoy haciendo, porque lo que buscan es otra cosa. Ujú. Sí, siempre uno trata de ir tirando como puntas, ¿no? Para la observación y para el laboreo en la tierra, ¿no? Que siempre es importante. Para mí algo que es muy significativo de este trabajo es poder lograr de alguna forma que la persona se involucre y no que haga todo el jardín, pero que tenga una relación aunque sea con una planta, ¿no? O con una parte de su jardín. Muchas veces pasa que, bueno, la gente si lo requiere es porque no tiene tiempo, ¿no? Hablando de jardinería tradicional, ¿no? Porque no tiene tiempo, o porque ya está mayor y antes lo hacía, pero ahora no. Entonces, bueno, de acuerdo a la etapa de la vida también, de acuerdo a las búsquedas, de acuerdo a miles de cosas, pero es algo que la persona que está interesada en tener un espacio verde siempre tiene como una relación, podríamos decir, romántica con la naturaleza, ¿no? Porque por algo lo busca. Claro. Entonces, bueno, hay que ver ese romance desde dónde viene. La mayoría, casi siempre tenemos a alguien que en la infancia nos enseñó, ¿no? Uno dice, no, porque mi abuela, mi abuelo, Ujú. o veía siempre al pasar por algún lugar alguna planta que llamaba mucho la atención. Siempre pienso en esto cuando llegamos a la facultad, todos los que amamos las plantas, como que los primeros 2 años son muy fuertes porque uno llega con un romanticismo a pleno y, y termina como estudiando taxones y morfología y nombres binomiales y un montón de cosas que van matando ese instinto con el que uno llegó, y es muy difícil poder conservarlo después de muchos años de estudio, ¿no? Entonces, bueno, también es siempre esa búsqueda, ¿no? Y poder llevarle a la gente, hay gente que necesita por ahí la explicación súper biológica, y bueno, se puede dar, y porque por ahí enganchan por ese lado, ¿no? Como a reconectar, pero siempre lo lindo es poder leer qué es lo que cada espacio necesita y poder ayudar a la persona a que conecte con eso, porque es parte de la vida, digamos. Sí, es verdad. Estás ahora con cursos también, ¿no? En tu Instagram pueden encontrar información que se llama Botánica de Goethe. Sí, sí, ya que nombramos el Instagram, también decir que es un poco es como una forma de poder elevar la tarea de Goethe, ¿no? No me considero una botánica de Goethe, sino que quiero contarle a todo el mundo que Goethe hizo botánica, sería, ¿no? Es por esto el nombre, porque, bueno, como todos sabemos, lo conocen por literato, y sus novelas y todo lo que ha producido
pero bueno, es un gran científico, un gran observador, por eso Botánica de Goethe, que ya que lo dijiste, quería aclarar eso. Y bueno, y sí, yo acompaño diferentes procesos y proyectos que cada persona va haciendo, ya sea en su jardín individual o en, bueno, acá en la escuela Waldorf de Bariloche, eh, voy acompañando diferentes procesos que se van haciendo, es una escuela muy hermosa, imagínate el lugar, el bosque, así que bueno, ahí estamos empezando, bueno, ya hace 3 años, pero bueno, lleva un tiempo conocer el lugar, conocer la comunidad, entender para dónde hay que poder dar el servicio, ¿no? Para qué es lo que se puede, en qué se puede ayudar. Así que bueno, un poco eso. Por otro lado, sí, de manera virtual, que es algo nuevo por la pandemia que ha surgido, Ujú, eh, sí hago asesoramiento, ¿no? Por proyectos también específicos. No estoy haciendo todavía así como talleres de, no sé, para 10 personas o 15 personas virtuales, ujú. porque estoy como un poco renegada de eso, porque yo los doy presenciales y es como, nada, son observaciones, hay una parte artística, hay muchas cosas que se Ujú, pierden quizás en lo virtual y también no quiero que sea un producto, ¿no? Es como, tiene que ver con otra cosa. Esto de que cuando son situaciones específicas, suponte, no sé, o un estudiante del seminario Waldorf o alguien que está empezando su jardín en su casa, ¿no? Entonces es como, bueno, tratemos tu tema y yo me pongo con toda la mente hacia ese tema para, con todo esto que yo he trabajado, poder dar una mano desde ese lugar, ¿no? Y después sí, tengo en distintos lugares personas colegas que pueden ir a chequear o ayudar más en lo físico, quizás, ¿no? De ir y ver o hacer como una revisión. Yo voy como desde acá, pudiendo hacer como una guía, ¿no? Y un trabajo así de observación, algunas guías para la contemplación y el trabajo. Y ujú, después hay personas que van específicamente y pueden chequear cómo se estuvo haciendo, observar algunas cuestiones más prácticas bueno, de plantación, de siembra, de cómo se va llevando adelante un espacio verde. Y bueno, y después sí estamos con colegas acá en Bariloche preparando algo así como unas jornadas que puedan ser también de observación en el bosque. Tenemos un ujú. espacio muy lindo que estamos preparándolo para que la gente pueda venir. Y bueno, muchas de las personas que vienen a la Patagonia vienen porque aman la naturaleza. eh, Además de la cantidad de deportes maravillosos que se pueden hacer acá, hay mucho para recorrer y observar. Entonces, bueno, estamos preparando esta experiencia que se pueda venir a realmente, además de tomar este curso y poder hacer ejercitación en lo que es la observación guetianística, tener la experiencia viva de estar en un bosque, ¿no? Ujú, Tomar una clase en un bosque, ¿no? Y empezar a recorrer y que todo esto se dé al aire libre, que es lo que creo que a todos los que amamos la naturaleza más nos gusta. Así claro. que bueno, un poco eso, vinculado también con la terapia hortícola, que es otra de las, bueno, hay muchas cosas que van surgiendo y Ujú, la terapia hortícola es algo que es acá en Latinoamérica relativamente nuevo, pero en el viejo continente ya hay hospitales que tienen su propio invernadero, digamos, y centros terapéuticos que cuentan principalmente con trabajo y laboreo de la tierra. Así que ujú, bueno, eso también estamos empezando con Eve Hernández Roque, que es una terapeuta hortícola, genial, que también nos hemos conocido por este amor por la naturaleza y por este deseo de poder llevar el verde ahí y hacerlo sanador, no es una redundancia porque ya es sanador, pero bueno, poder difundirlo, ¿no? De alguna forma. ujú, Así claro. que bueno, esas son un poco las cosas, amén de las ilustraciones que venimos preparando hace un tiempo con mi hija, que es ilustradora Ujú, y futura docente de arte también. mm, Y bueno, poder tener todas estas imágenes, ¿no? Que la gente pueda tener estas imágenes de las 7 plantas y un montón, y algunas cositas que yo tengo como un haiku, ¿no? Como unas pequeñas palabras ujú, eh, sobre cada una de las formas, y estamos ahí desarrollando una serie de ilustraciones y tipo postales y láminas que ahí están, que es ujú, algo que nosotras tenemos, pero como medio desordenado, tipo collage en casa, entonces tenemos como frases de Goethe y de repente una planta y de repente un dibujo de un sello planetario y de repente, bueno, son cosas así.
Entonces estamos como trabajando un poco en reunir todo eso y poder ofrecerlo bueno, para la contemplación también, ¿no? Para tener ahí una ayudita en la mesa de estación o bueno, en donde Ujú. uno quiera tenerlo cerquita. Pues muchísimas gracias, Ornella. Ha sido muy interesante escucharte. Gracias por compartir ese conocimiento tan bello y por seguir trabajando en pos de que haya más gente enamorada de la naturaleza. Nosotros somos naturaleza, entonces hay que cuidarnos entre todos, ¿no? Así es, Caro. Estoy completamente de acuerdo con vos y te agradezco un montón, no solo bueno, por permitirme a mí difundir parte de mi trabajo, sino también por este podcast que ha acompañado, pero tremendamente, con mucha armonía, a muchas personas de esta etapa. Y la verdad que yo cuando lo descubrí me maravillé y muchas veces caminando por el bosque, escuchando. Así que un placer haber estado acá con vos. Muchísimas gracias a Ornella por habernos acompañado una vez más y darnos esta charla tan rica, tan nutritiva. Y espero que te hayas encontrado ahí en qué parte estás, ¿no? Yo por lo menos sí me encontré en algunos por ahí. En cuál tienes que estar o en cuál se supone que tendrías que estar y en cuál estás. Es muy interesante el tema. Así que espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Por mi parte es todo. Ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y en Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.